El Humvee 8 de la Chevy Cheyenne no era solo un motor, era un símbolo de poder que cambió para siempre el paisaje de nuestras carreteras. Un motor tan dominante que los narcocorridos lo inmortalizaron, tan versátil que conquistó desde los ranchos más humildes hasta las mansiones más lujosas, y tan legendario que décadas después sigue rugiendo en las calles de México, Guatemala, Honduras y toda Latinoamérica. Este es el motor que convirtió una simple pick-up en objeto de deseo, que transformó el transporte de trabajo en símbolo de estatus y que creó una cultura automotriz que trasciende generaciones. El Humvee 8 de la Cheyenne, el corazón mecánico que late en el pecho de la cultura latinoamericana. Contexto histórico. Estamos en los años 70. México vive su milagro económico. El petróleo fluye y en las carreteras comienza a verse un fenómeno nuevo. Las pick-ups ya no son solo herramientas de trabajo. Comienzan a ser vehículos de uso personal, símbolos de estatus, extensiones de la identidad de sus dueños. En este contexto, General Motors toma una decisión que cambiaría para siempre el mercado latinoamericano: introducir la Chevrolet Cheyenne, una pick-up que combinaba la robustez necesaria para el trabajo duro con el confort y prestaciones de un auto de lujo. Y en el corazón de esta revolución, el legendario motor V8 Small Block de Chevrolet no era cualquier motor. Era la culminación de décadas de desarrollo del Humvee 8 que había comenzado en 1955 con el revolucionario 265 pulgadas cúbicas. Para cuando llegó a la Cheyenne, este motor se había convertido en una obra maestra de ingeniería americana, potente, confiable y, lo más importante, con un sonido que hacía voltear cabezas. En un momento en que las crisis del petróleo golpeaban a Estados Unidos y Europa, llevando a la industria hacia motores más pequeños y eficientes, Latinoamérica marchaba al ritmo de su propio tambor. Aquí, el combustible seguía siendo relativamente barato, las distancias enormes y la necesidad de potencia real. El Humvee 8 de la Cheyenne llegó en el momento perfecto, al lugar perfecto. Especificaciones, técnicas. Vamos a hablar de números, porque los números no mienten. El V8 de la Cheyenne no era un solo motor, sino una familia de motores que evolucionó con el tiempo. Las tres variantes principales que equiparon a la Cheyenne en Latinoamérica fueron el 305, el 350 y, en algunos mercados selectos, el poderoso 400 pulgadas cúbicas. El 305, 5.0 litros, era el más común, especialmente en los años 80 y principios de los 90. Producía entre 145 y 170 caballos de fuerza, dependiendo del año y la configuración. No parecen cifras impresionantes hoy, pero en una época donde muchos autos familiares apenas llegaban a 100 caballos, el Humvee 8 de la Cheyenne era un monstruo de potencia. El 350, 5.7 litros, era el preferido de los entusiastas, con sus 175 a 210 caballos de fuerza y, lo más importante, un torque brutal de más de 300 libras-pie, disponible desde bajas revoluciones. Este motor convertía a la Cheyenne en una máquina imparable. Podía remolcar toneladas sin esfuerzo, acelerar sorprendentemente rápido para un vehículo de su tamaño y mantener velocidades de crucero, con el motor apenas esforzándose. El 400, 6.6 litros, aunque menos común, era el rey indiscutible, con más de 230 caballos en sus mejores versiones. Este motor convertía a la Cheyenne en una especie de muscle car disfrazado de pickup. Su consumo era legendario, pero en una época
donde el ¿qué dirán? Importaba más que el precio de la gasolina. Eso solo añadía a su atractivo. Lo que hacía especial a estos motores no era solo su potencia, sino su diseño. A diferencia de los V8 de la competencia, el Small Block Chevy utilizaba un diseño de bloque delgado con paredes más finas, pero reforzadas estratégicamente. Esto lo hacía más ligero, más compacto y, sorprendentemente, más duradero. El sistema de lubricación era otra obra maestra, con pasajes de aceite generosamente dimensionados y una bomba de aceite de alto volumen. El V8 de la Cheyenne mantenía sus componentes internos perfectamente lubricados, incluso en las condiciones más extremas. No era raro ver estos motores superar los 300.000 kilómetros sin necesidad de reconstrucción. La evolución del V8 en la Cheyenne. La historia del V8 en la Cheyenne es también la historia de la evolución tecnológica automotriz en Latinoamérica. Desde los primeros modelos con carburador de 2 cuerpos hasta las últimas versiones con inyección electrónica. El V8 de la Cheyenne fue adaptándose a los tiempos sin perder su esencia. Los primeros V8 que equiparon a la Cheyenne en los años 70 utilizaban carburadores Rochester de 2 cuerpos, una tecnología probada, pero relativamente simple. Estos motores eran conocidos por su robustez y facilidad de mantenimiento. Cualquier mecánico de pueblo podía ajustarlos con herramientas básicas. Una ventaja crucial en zonas rurales, donde los talleres especializados eran escasos. En los años 80, con la llegada de las regulaciones de emisiones más estrictas, el V8 de la Cheyenne evolucionó hacia carburadores de 4 cuerpos con sistemas de control electrónico rudimentarios. Estos motores mantenían la potencia mientras reducían ligeramente el consumo y las emisiones, un equilibrio difícil de lograr en la época. La verdadera revolución llegó a finales de los 80 y principios de los 90, con la introducción de la inyección electrónica de combustible, EFI. El sistema TBI, Throttle Body Injection, de GM, aunque simple comparado con los sistemas modernos, representó un salto cuántico en términos de eficiencia, arranque en frío y comportamiento a gran altura. Para muchos propietarios latinoamericanos, la transición del carburador a la inyección fue traumática. Los mecánicos tradicionales, acostumbrados a ajustar carburadores con destornillador y oído, se encontraron de repente con computadoras y sensores. Surgió toda una mitología alrededor de estos sistemas, que eran frágiles, que fallaban con el calor, que no se podían reparar en talleres normales. Como dijo un veterano mecánico de Monterrey, al principio odiábamos la inyección. Parecía magia negra, pero después descubrimos que era como tener rayos X para ver dentro del motor. Lo que antes diagnosticábamos por intuición, ahora lo podíamos medir con precisión. Impacto cultural. Si hay un vehículo que ha definido la cultura rural y suburbana de México y gran parte de Latinoamérica, ese es la Cheyenne con su motor V8. Desde los ranchos de Chihuahua hasta las calles de Monterrey, desde las haciendas colombianas hasta las estancias argentinas, el rugido del Cunte 8 se convirtió en la banda sonora de una forma de vida. La Cheyenne trascendió su función como vehículo para convertirse en símbolo de estatus, de éxito, de poder. En las comunidades rurales, tener una Cheyenne Mitu 8 significaba que habías llegado, que eras alguien. No era solo un medio de transporte, era una declaración. Esta conexión cultural se refleja claramente en la música regional mexicana. Desde los corridos norteños hasta el movimiento alterado, la Cheyenne Kinku 8 aparece una y otra vez como símbolo de poder y prestigio. Canciones como La Cheyenne
de los Tigres del Norte, la del Moño Negro, de los Tucanes de Tijuana, o el Centenario de los Huracanes del Norte, todas mencionan específicamente a la Cheyenne y su poderoso motor. Como cantaba Valentín Elizalde, mi troca es una Cheyenne, motor grande, del V8, llantas grandes, todoterreno. No era solo una descripción de un vehículo, era una declaración de identidad, de pertenencia a una cultura. En las zonas rurales, la Cheyenne Incu 8 se convirtió en parte esencial de las celebraciones comunitarias, los arrancones improvisados en carreteras secundarias, las exhibiciones de quema de llanta, los encuentros de pickups modificadas. Todas estas actividades giraban en torno al poder y el sonido del V8. El motor en competición. Aunque la Cheyenne no fue diseñada originalmente como vehículo de competición, su potente V8 pronto encontró su camino a las pistas. En México, las carreras de pickups se convirtieron en un fenómeno popular, especialmente en estados del norte como Sonora, Chihuahua y Nuevo León. La serie Desafío de Pickups, iniciada en los años 90, se convirtió en una plataforma donde las Cheyenne, con sus V8 modificados, se enfrentaban a Ford, Dodge y Toyota en batallas épicas que atraían a miles de espectadores. Pilotos como Adrián Fernández, Michel Jourdain Jr. y Carlos Contreras, antes de alcanzar fama internacional, compitieron en estas series, desarrollando sus habilidades al volante de pickups, potenciadas por el rugiente Punke 8 de Chevrolet. Pero fue en las competiciones off-road donde el U8 de la Cheyenne realmente brilló. La Baja 1000, la carrera todoterreno más brutal del mundo, vio a numerosas Cheyenne modificadas desafiar el desierto mexicano. Su combinación de potencia bruta, torque a bajas revoluciones y sobre todo fiabilidad las hacía perfectas para las condiciones extremas. Como dijo una vez el legendario piloto mexicano Gus Vildósola, en la baja no gana el más rápido, sino el que llega. Y con un V8 de Chevy bien preparado, siempre llegas. El mito de la indestructibilidad. Uno de los aspectos más fascinantes del V8 de la Cheyenne es la mitología que se desarrolló en torno a su supuesta indestructibilidad. En talleres y reuniones de entusiastas de toda Latinoamérica, abundan las historias casi legendarias sobre la durabilidad de estos motores. Se habla de Cheyennes que han recorrido más de 1 millón de kilómetros con el motor original, de un V8 que han funcionado con aceite tan degradado que parecía brea, de motores que han sobrevivido a inundaciones, a temperaturas extremas, incluso a accidentes que destrozaron el resto del vehículo. Un mecánico de Hermosillo contaba: una vez me trajeron una Cheyenne del 85 que había estado abandonada en el desierto por más de 5 años. Le pusimos batería nueva, gasolina fresca y arrancó al segundo intento. El V8 de Chevy es como las cucarachas, sobrevivirá al apocalipsis. ¿Cuánto hay de verdad en estas historias? Mucho, según los expertos. El diseño básico del Small Block Chevy, con su bloque de hierro fundido, su cigüeñal forjado y sus robustos componentes internos, lo hacía extraordinariamente resistente al abuso y la negligencia. Además, su simplicidad mecánica significaba que había menos cosas que pudieran fallar. A diferencia de los motores modernos, llenos de sensores, actuadores y sistemas electrónicos complejos, el V8 de la Cheyenne podía seguir funcionando, incluso cuando algunos de sus sistemas no estaban en condiciones óptimas. Legado y actualidad. Aunque la producción de la Cheyenne con motor V8 carburado terminó oficialmente en los años 90, su legado sigue vivo en las calles y carreteras de Latinoamérica.
Miles de estas pickups siguen rodando, sus motores tan potentes y confiables como el primer día. El coleccionismo de Cheyennes clásicas se ha convertido en una pasión para muchos. Modelos como la Cheyenne Super 10 de 1986 a 1987, con su V8-350 y su distintiva línea roja en la carrocería, pueden alcanzar precios superiores a los $30,000 estadounidenses en condiciones originales. Clubes como Cheyenne Club México, Amigos de la Cheyenne en Colombia o Club Cheyenne Argentina reúnen a miles de entusiastas que comparten su pasión por estas pickups y sus legendarios motores V8. La industria de restauración y modificación sigue floreciente. Empresas como Classic Trucks México, Restoration Parts Unlimited o V8 Speed and Resto Shop se especializan en devolver estas joyas a su gloria original o en transformarlas en auténticas máquinas de alto rendimiento, respetando la esencia del V8 original. Incluso en la era de los motores turboalimentados, la inyección electrónica y las preocupaciones ambientales, el V8 de la Cheyenne sigue teniendo un lugar especial en el corazón de los entusiastas. Su sonido, su carácter, su simplicidad mecánica y su brutal honestidad representan valores que muchos sienten que se están perdiendo en los vehículos modernos. Cierre y Call to Action. El V8 de la Chevy Cheyenne no fue solo un motor, fue el latido mecánico de toda una cultura, un motor que transformó la forma en que Latinoamérica entendía las pickups, que elevó un vehículo de trabajo a símbolo de estatus y que creó una comunidad de entusiastas que trasciende fronteras y generaciones. Su historia nos enseña que un motor puede ser mucho más que la suma de sus partes mecánicas. Puede ser un símbolo cultural, puede definir identidades, puede crear comunidades. El V8 de la Cheyenne no solo movía una pickup, movía emociones, aspiraciones, sueños. También nos muestra que la verdadera grandeza no siempre está en la última tecnología o en las especificaciones más impresionantes. A veces está en la honestidad de un diseño, en la fiabilidad que genera confianza, en el carácter que crea conexiones emocionales. ¿Tuviste una Cheyenne con motor V8 en tu juventud? ¿Recuerdas el rugido de su motor, el olor a gasolina y aceite caliente, la sensación de poder al pisar el acelerador? O quizás tu padre o tu tío te contaron historias de su vieja Cheyenne, de cómo nunca los dejó tirados, de cómo podía remolcar lo que fuera, ir donde fuera. Déjanos tus recuerdos en los comentarios. Y si tienes fotos de tu Cheyenne o de su motor V8, compártelas en nuestras redes sociales. Queremos ver esos motores que siguen rugiendo después de tantos años. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Para más historias fascinantes sobre los motores que cambiaron nuestra cultura, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el próximo video.